centímetros. Y siempre la dan como tal, es decir, está rotulada, aquí dice colon, pero no es. Ustedes me van a decir qué es. Eso no. Y esas son vellosidades. Es una vellosidad. Desgraciada. Qué rico. Estas son las vellosidades que aquí están formando islas. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando se ven este tipo de estructuras en forma de isla, son vellosidades cortadas de manera transversal o transversal? Una vellosidad no cortada es como las que se ven ahí abajito, hay 3 juntas, 4 juntas que dejo justo en el centro. ¿Sí ven? Pero acá también son vellosidades cortadas de esta manera. ¿Sí? Entonces, desde el hecho que ahí se ve vellosidad aquí. También, ¿se dan cuenta? Ahí dejo 3 en el centro, 3 bien completitas. Desde el propio hecho, chicos, de que existan vellosidades, ya no es colon. Porque no puede tener el colon vellosidades. El único órgano que tiene vellosidades es el intestino delgado. Es el intestino delgado. Esta es una placa equivocada que tenemos aquí mal rotulada. 1, 2, 3 vellosidades. Clarísimo. Y todas estas, 3, 5, 6, todas estas siglas también son vellosidades. Existía antes placas de colon aquí. Sí, existían buenas placas de colon, pero ya no existen. Y creo que no vamos a poder pues colocarlas como tales. Bueno, si ustedes se ponen a ver aquí, estamos nosotros observando células caliciformes. Con una inmensa cantidad de ¿qué les llaman las células caliciformes? Bueno, al respecto, chicos, por si acaso. Tiene velocidad, te digo. Más lucecito. Esos blancos son células caliciformes, no son espacios. En el centro está el núcleo del colio con lámina propia y alrededor el epitelio, ¿no? La membrana basal del epitelio estará hacia el colio más el centro. Estamos hablando nosotros de placas que probablemente no sean humanas. Probablemente sean placas de algún tipo de animalito, ¿no? Puede ser. Puede ser de alguna raza o animal de laboratorio, y tal vez eso sea lo que nos impida ver exactamente el colon humano. Si nosotros lo queremos ver el colon humano, en realidad va a ser muy difícil hacerlo. Lo único que nos lleva a pensar que probablemente sea un colon humano es la presencia de la inmensa cantidad de células calciformes, ya que eso sí está representando un colon, ya que una de sus funciones principales dijimos era producir moco y las células calciformes lo hacen. Pero es la única característica que está en relación con el intestino grueso. Bueno, aquí estamos viendo puros helechos, ¿no? El helecho chiquito, aquí hay otro helecho cortado a la mitad, ¿sí? Abierto, aquí partido, si hay un pedazo para el otro lado, aquí hay otro helecho, miren, hacia aquí, la patas arriba, ¿no? Hacia aquí, ahí está la parte central, el tallo del helecho es su mucosa, ¿no? Eso blanquecino, blanco, su mucosa. Miren la punta del helecho, aquí el helecho se divide en dos, para un lado acá y para el otro lado acá. Mejor aumento para que se orienten. Ahí tenemos al helecho. Nace de la pared hizo un ángulo hacia el lado izquierdo, hacia arriba, perdón, y un pedacito para este lado. Nos vamos a otro lado, miren, aquí hay otra pared, otra zona de la pared, perdón. E igual vemos esta estructura helechiforme. Esta es la que está rota. Este es el helecho chiquito que vimos al inicio, y se dan cuenta, un helecho pequeño. Bueno, el colon. Repito, si nosotros vemos vellosidades y vemos islas que son vellosidades, estamos en intestino delgado. Yo no puedo pedir que ustedes coloquen intestino grueso o colon en esta placa porque no es correcto. ¿Sí? Este es intestino delgado igual que el que vimos ayer. ¿Sí? Igual que el que vimos ayer.
No puedo yo buscar ningún lugar en donde decir aquí les voy a poner para decirles que es colon, porque en todos lados que voy encuentro o vellosidades perfectamente cortadas o en forma de islas, pero están. ¿Cómo puedo yo decirles aquí les voy a poner para decir que es colon? Difícil. En todos lados hay vellosidades, miren. En todos lados hay vellosidad. Bueno, esto también será intestino delgado hasta que encontremos una placa de colon bien puesta. Tal vez en el reconocimiento podamos hacer. Miren, intestino delgado con las islas y con las vellosidades. Y por si acaso, quienes no conocían y no habían visto, ahí se observa con facilidad en el epitelio cilíndrico en su borde libre el ribete en cepillo, que es esa zona rojiza eosinófila de la superficie que da hacia la luz. ¿Sí la observan? Acá también se ve, como que hubiéramos cogido un marcador rojo y hubiéramos comenzado a delinear el borde libre de las células simples cilíndricas. Esto de en la superficie. ¿Sí? Ese es el borde del cepillo o chapa estriada, que es la presencia, significa la presencia de microvellosidades, ¿verdad? Fácil. Fácil, chicos. ¿Alguna duda de esta plaquita que es repetida de ayer prácticamente? No tenemos nada más que decir. La reconocemos por las vellosidades, la reconocemos por las válvulas de Kerkin, ¿sí? Este es intestino delgado. ¿Qué parte del intestino delgado será? Yeyuno. Sí, yeyuno sobre todo. ¿Sí? Temora y criocardia. Por si acaso, esos envases que vemos ahí son las criptas de Lieberman, muchachos. Eso que vemos ahí. ¿Sí? Esos espacios que vemos ahí, esas bolitas, no de la izquierda, sino las del centro, ¿sí? Que están en el espesor del conectivo de hematocorio con lámina propia. Son las criptas de Lieberman. Como aquí también las vemos, entre vellosidad y vellosidad, ahí observamos cómo se profundizan y forman esas criptas de Lieberman, ¿no? Creo que se libre con unas que medían 400 micrómetros, ¿no es cierto? Y cuando se corta transversalmente son estas bolitas de acá, y por acá les enseñé, estaban cortadas todas de manera transversal. Ahí también. Esas son criptas de Lieberman. ¿Sí? Bueno. Ahí vemos, ¿qué será eso? Nódulo linfoide, ¿no? Linfocitos formando una acumulación placa de Peyer. Ahí está la muscular mucosae, en la parte de abajo donde terminan las criptas de Lieberman, justo donde terminan las criptas de Lieberman. Es muscular mucosae. Esto será la submucosa con gran cantidad de vasos sanguíneos, lo blanquecino, ¿no? Lo blanco, gran cantidad de vasos, muchos vasos grandotes después de la muscular mucosae y de la mucosa, la submucosa. Y luego tendremos la muscular. Ahí está la muscular. Aquí es muy difícil identificar tenias, ¿no? O sea, buscar, peor si no es intestino grueso, todavía peor. Pero así tengamos intestino grueso, es complicado identificar las tenias. Tal vez en una buena placa se lo puede hacer. Y más superficialmente, o más externamente, perdón, luego de la muscular tendríamos la serosa, principalmente el yeyuno híbrido. Aquí tenemos conectivo, nos falta el mesotelio para completar la serosa. Y se debe haber volado al momento de ser cortado con el micrótomo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Este te facilita incluso repetir. Bueno, del intestino grueso, que no hemos visto, ojalá en el reconocimiento podamos encontrar alguna placa, creo que en realidad solo hay estas, estoy equivocado. Parte pues una estructura llamada apéndice, ¿sí? Apéndice. Una estructura llamada apéndice, vermiforme o vermicular, que quiere decir que tiene forma de gusano. También se le puede llamar apéndice secal, porque proviene del ciego. Aquí hay dos cortes de apéndice. Este es un corte transversal, chicos. Miren, un corte transversal, ¿sí lo ven?
Se ve completo. ¿Ustedes creen que un apéndice puede entrar en una plaquita, un apéndice humano? No. No debe ser un apéndice humano. Un corte transversal, está chiquitito, es demasiado pequeño. Debe ser un apéndice de algún otro animalito, probablemente. Y acá tendremos un apéndice en corte longitudinal. Este de aquí. Ahí tenemos en corte longitudinal. Este es en corte longitudinal. Si ven que está alargadito, ¿no? Sí, corte longitudinal y corte transversal. Bueno, vámonos al transversal, que es más chiquito y tal vez podemos apreciar mejor la estructura completa. Entonces, yo que les dije en la clase teórica, ¿cómo reconocemos al apéndice? Primero tendrá una luz irregular, estrecha y sucia. Sucia. ¿Qué quiere decir con sucio? Que hay detritus, que hay manchas de ¿cómo se llama? De tinción, ¿sí? Etcétera. Y luego vamos a ver las diferentes capas. Son las capas del intestino. Mucosa, submucosa, muscular y serosa pura llamada mesoapéndice. Recuerden que a los órganos huecos los reconocemos por su luz. Aquí está la luz en mayor aumento. El epitelio es simple. Ahí están las placas de epitelio. Sí se ve un poco de epitelio superficial. Por ejemplo, aquí se ve un pedazo. Miren. Ahí se ve un poco de epitelio superficial. ¿Sí lo observan? A la derecha, ¿no? Ahí está en el centro. A la izquierda está la luz, a la derecha está el corión o la cilíndrico, que es el conectivo subyacente. Pero como se darán cuenta, no toda la luz tiene epitelio superficial. Miren por acá, como que se ha volado, por acá de igual manera, entonces hay un pedazo ahí que está saliéndose, ¿sí? Es decir, puede irse, no tanto como en el estómago, que se fue casi todo, pero sí se va buena parte. El epitelio se introduce y forma criptas, ahí están las criptas, también se llaman de Lieberg, ¿sí? Y vemos que tiene buena cantidad de células caliciformes, que son las bolitas, espacios de color claro en la cripta, en la glándula de Lieberg, como cripta de Lieberg, ¿sí? Ahí está, ¿no? Recuerde que todo ese tejido conectivo que rodea las glándulas es el corión o lámina propia, y que tiene aquí una inmensa cantidad de células, como hablábamos también en el intestino delgado, que llegaba hasta formar placas de Peyer, ¿verdad? Aquí también hay una gran celularidad en base justamente a ese mismo tipo celular, es decir, linfocitos y células plasmáticas que también forman cúmulos linfoides. Miren, aquí hay uno, acá hay otro, aquí hay tres, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Sí. Cúmulos linfoides en gran cantidad. Miren, este inmenso, esta cantidad de linfocitos, otro más, formando folículos linfoides, es muy importante pues para reconocer a la placa de apéndice. Bueno, la muscularis mucosae debe existir, pero está tapada por esta cantidad de linfocitos. Estos cúmulos linfoides la tapan, la ocultan y difícilmente la vamos a poder observar, no que no exista, sino que está oculta. Y esto hace que estos linfocitos son tantos que pueden, dice la teoría, romper la muscularis mucosae, violarla, pasarla por encima y llegar a la submucosa. Y por eso no solo hay en mucosa, en corión o lámina propia, sino también en submucosa. Me refiero a los linfocitos. Y lo que podemos describir luego es directamente la muscular. Porque ¿cómo describiremos a la submucosa? También el tejido conectivo invadida por linfocitos, por tejidos linfoides en gran cantidad. Y luego tendremos la capa muscular. Tejido muscular liso. Muscular liso en un 0,1, que es todo esto que vemos aquí. ¿Sí? Observen por favor, músculo liso en 0,1. ¿Ok? Aquí no hay tenias. Y por último, hacia afuera, ¿qué tendremos? La serosa. Un tejido conectivo, que en este caso tiene bastante grasa, así se dan cuenta, ¿no? Laxo y grasa con vasos sanguíneos nutricios del órgano. Esta es una arteria, esta es una vena, ¿sí?
vean gran cantidad de conectivo y grasa sobre todo. Miren estos vasos sanguíneos por todos lados, vasos nutricios. ¿Cómo se llama esta parte externa de este órgano? El hil. ¿Ah? Ilio. No. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la capa externa del apéndice? Mesoapéndice. Mesoapéndice. Que sabemos que es una serosa. La serosa. Que igual para poder reconocer la serosa necesitaremos ver el epitelio simple plano en la parte externa, que a veces no se lo ve, ¿no? Ahí debería haber un epitelio simple plano en la superficie externa. Luego del músculo, el conectivo y el epitelio ya para cerrar en relación con el exterior. Pero no alcanzamos a verlo, ¿no? No se ve epitelio simple plano. ¿Sí? No se ve, pero está, debe estar, sino que tal vez se salió al momento de hacer esta plana. Y aquí donde hay bastantes vasos, también hay bastante grasa. Démosle una última visión. Luz sucia, irregular. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos? Utilicemos el método del descarte también, ¿no? Sucio, Incluso para irregular. utilizar el método del descarte con las placas de ayer. ¿Tiene vellosidades? No. No hay vellosidades, entonces no hay intestino delgado. ¿Verdad? Ok, ahí tenemos ya uno. ¿Tiene epitelio plano y ramificado sin queratina? Entonces tampoco va a ser lengua, tampoco va a ser esófago. ¿Estamos viendo un cúmulo de acinos serosos? No, entonces no va a ser parótida, ¿verdad? ¿Cuál otro vimos ayer? Estómago. El estómago tenía un epitelio completamente hilo en la superficie. Aquí vemos zonas epiteliales, aunque escasas, pero sí vemos. Y el estómago jamás, de los jamás, va a tener esa cantidad de infiltración del tejido linfoide en sus conectivos. ¿Se dan cuenta? Entonces tampoco puede ser estómago. Entonces por todo lo que queda es apéndice. Entonces la reconocemos por su epitelio simple cilíndrico, la ausencia de vellosidades, la ausencia de válvulas de Kerkri y la presencia de abundante tejido linfoide. Facilísimo. Facilito. No hay cómo perderse. Miren, estas son gritas de Lieberkühn, ¿no? ¿Y las observan? Ok. Si vemos el corte longitudinal, tampoco va a haber mucha diferencia, ¿no? Comencemos desde la punta del apéndice, aquí está acá arriba. Aquí está la puntita del apéndice, aquí termina el apéndice. Entonces observe, luz irregular, ¿sí? Sucia, con presencia de detritus tisulares y de pigmentos, ¿verdad? Un epitelio simple cilíndrico en algunas zonas, válvulas, criptas de Lieberkühn, ¿sí? Criptas de Lieberkühn y una inmensa cantidad de tejido linfoide. Ahí está otra vez, apéndice, observada en un corte longitudinal. Vean, tejido linfoide por todos los lados. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Aquí termino. Bueno, siempre regresamos al aumento menor para poder comenzar una placa. Aquí tenemos otra plaquita, jóvenes. Una plaquita de corte transversal. Vemos que le damos toda la vuelta, ¿se dan cuenta? ¿Sí? No se pierde el hilo, ¿sí ven? Estamos viendo la mucosa, ¿no? No se pierde el hilo. Le dimos la vuelta completa, ¿verdad? Este es corte transversal de recto. ¿Ustedes creen que un recto humano cortado transversalmente podría entrar en una placa? No. Tampoco debe ser recto de un ser humano. Por eso les digo que probablemente esa que dice colon la mandaron como colon porque es colon de algún animalito que tal vez tenga vellosidades, tal vez tenga válvulas de Kerkri, pero nosotros estamos estudiando histología humana. No podemos decir que esto es colon. Esto es colon, ¿no? Esto es colon. Porque el recto es parte del colon o intestino grueso, ¿verdad? ¿Sí? No hay duda. Este es colon, pero en una parte especial del colon, la porción final. Esta es la porción final del colon llamada recto, pero no la final del recto.
qué creen ustedes? Porque yo digo que no es la parte final del Debería, ¿qué pasa con el epitelio? debería ser epitelio estratificado plano. ¿En la parte cuál? ¿En dónde se vuelve plano estratificado sin queratina? En la parte distal, Dice la porción distal. final, exactamente. ¿Sí? Cuando ya hablamos de plano estratificado con queratina, eso sí es externo, eso es recto, Sí, es eso es ano. ano. Eso es ano. Aquí estamos hablando de recto. El recto tiene dos porciones, ¿sí? O mejor dicho, tiene dos epitelios, dependiendo de la división de la línea pectineada. ¿Se acuerdan de eso? Por encima de la línea pectineada es un epitelio simple cilíndrico. Por debajo de la línea pectineada es un epitelio plano estratificado sin queratina. Y luego, cuando llega al ano, se vuelve queratinizado. ¿Ok? Este es un epitelio simple cilíndrico. Y si ustedes dicen, ¿y cómo lo van a ver que es simple cilíndrico si está en una... Primero que puede que esté ido una buena parte, y de hecho lo está. No todo se observa, ¿no? Y segundo, que tenemos nosotros... tenemos un aumento bastante bajo como para verlo. Entonces usted me dice, ¿cómo lo alcanza a ver al epitelio simple cilíndrico en el que tuviera ojos de telescopio? Yo les digo, yo sé que es simple cilíndrico porque tiene todavía cristas de liebre. Y eso sí se alcanza a ver incluso con el menor aumento. Vean, ahí está el menor aumento. ¿Se ven o no se ven las cristas de liebre? Claro. En el epitelio plano estratificado sin queratina, cuando ya lo tenemos en el ano, perdón, en el recto, Ya no hay cristas de liebre. Entonces yo sé que es epitelio simple cilíndrico, sin duda, no tengo dudas. Bueno, entonces tenemos un epitelio simple cilíndrico desde la superficie, que muchas veces se pierde, aquí se ha perdido, vean, solo estamos viendo el epitelio simple cilíndrico de las cristas de liebre. ¿Sí? Muchas veces se pierde, vuelvo y repito, como ocurrió en el estómago. A veces algo queda, unos rezagos, pero muy escasos, ¿verdad? En las cristas de liebre sí las vemos bien. Este epitelio se introduce, llega al corium o lámina propia y forma cristas de liebre que, como se darán cuenta, también tiene gran cantidad de células caliciformes. Esos espacios blanquecinos son células caliciformes. El recto también produce buena cantidad de moco. ¿Sí? Ahí se ve mejor. ¿Ok? ¿Sí? No hay vellosidades intestinales. No hay vellosidades intestinales. Pero vemos unas estructuras muy simpáticas, que son estas, que corresponderían a los helechos del intestino delgado. ¿Por qué digo corresponderían? Porque el núcleo es de su mucosa. Vean la submucosa. El núcleo es de su mucosa y la parte que le rodea es mucosa. ¿Sí? Esta parte es su mucosa y esto de aquí es mucosa. El epitelio que se invagina y forma las cristas del Lieberkühn en el corium o lámina propia subyacente al epitelio. Aquí tendríamos nuestra mucosae también, haciendo el marco calle de honor para la submucosa, que es el núcleo de esta estructura. Esta no es una válvula de Kerkling, ya no hay válvulas de Kerkling en el intestino grueso, tampoco el recto, ¿verdad? Es una estructura que está haciendo prominencia hacia la luz, en un corte transversal. ¿Cómo se llamaban estas estructuras, chicos? ¿Ah? ¿Se acuerdan que habían estructuras que hacían prominencia hacia la luz? Eran las de Houston, las otras. Y hacen que el recto se pliegue, miren cómo está todo plegado. ¿Te acuerdas de las plegaciones de mucosa? ¿Te acuerdas? Membranosa. Por Gagni Una de la tenemos mucosa. que en conjunto Una con membranosa era la de la las Gagni. válvulas de Houston forman los senos anales. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿O no se acuerdan? Claro. Ya dimos prueba de eso, ¿verdad? Sí. Membranosa y La de mucosa. Morgagni y la de Houston. Aquí estamos viendo un plegamiento que probablemente se dé porque, un plegamiento exagerado, que probablemente se dé por el hecho de que estamos pues ante una placa, no estamos en un tejido in vivo. Y toma más tejidos tal vez de lo que debería tomar, está tomando también su mucosa, ¿no? Pero en todo caso ahí tenemos estas estructuras, que repito, no son válvulas de Kerkling,
No confundan con helechos. Yo generalmente las comparo con arbolitos bonsai. A mí me parecen arbolitos bonsai. ¿Sí? De diferentes tamaños. ¿Sí van a poder los árboles bonsai? ¿No? Sí. Esos arbolitos japoneses, árboles enanos. Sí, a mí me parecen arbolitos bonsai. No helechos porque el tronco es más grueso, la submucosa es más gruesa, ¿verdad? Sí. No helechos, pero sí arbolitos bonsai. Ustedes pueden compararlo con lo que deseen. Los helechos son las virosidades, ¿no es cierto? Sí. Lo importante es que se acuerden. Luego de la submucosa tendremos la muscular, en el resto no hay 0,1, perdón, no hay tenia, hay 0,1, si hay 0,1 pero no tenia. Y finalmente en la parte externa del resto, ¿qué tenemos? Cero adventicia. ¿Sí? Adventicia en una muy buena parte, serosa en la parte superior que todavía está entrando a la técnica de las dos. Conectivo y a veces podremos hallar pues un epitelio así como que se ve algo del epitelio. ¿Se dan cuenta? Veámosle, pongamos mayor aumento para salir de dudas. Cuando tengan dudas sean curiosos. Aunque dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pero tenemos que llegar a conclusiones buenas. Yo tengo esa placa. Eso no es epitelio simple plano. Clarito, ¿verdad? Sí. Muy clarito. Entonces, ¿esa zona qué es? ¿Serosa o adventicia? ¿Serosa o adventicia? ¿Ah? Serosa. ¿Qué serosa tenemos aquí? Pericardio. No, ¿cuál? Peritoneo. ¿Verdad? Conectivo y el mesotelio, ¿no? El epitelio simple plano llamado mesotelio. Ahí está otra vez el mesotelio, conectivo, y tenemos finalmente ¿qué? La pared del recto. Otra vez regresamos por la muscular desde afuera, luego tendremos la submucosa, vean la submucosa, que se coge y se mete para formar el tronco del arbolito bonsai. Este es el arbolito bonsai. Este es los arbolitos bonsai. Y lo que se ve afuera con espacios glandulares que son las criptas del Lieberkühn será la mucosa. ¿Cómo reconocemos este órgano? Por todo lo que estamos diciendo. Igual por el método de Descartes. Los bonsai. No tiene vellosidades en el intestino delgado. No tiene epitelio plano fortificado sin queratina, no es lengua, no es esófago. No es una masa de acinos serosos, no es parótida. No está con una luz estrecha y sucia, bueno, un poquito sucia, pero no tan estrecha, ¿no? No es apéndice. El apéndice no forma estos arbolitos bonsai, por si acaso. Aunque tiene, esos son por si acaso folículos linfoides. ¿Sí ven esa bola negra, morada oscura? Esos son folículos linfoides. También hay, que podemos encontrar folículos linfoides en todo el tubo digestivo, y hay otro chiquito medio ovalado, pero no en la cantidad como hallamos en apéndice. Y hay otro, pues no se confundan. Sí, sí hay folículos linfoides, pero no hay una cantidad de linfocitos tanto. Recuerden que en apéndice el conectivo se veía invadido completamente por linfocitos. Aquí eso no alcanzamos a ver. Sí, entonces por todo lo que hemos dicho, nos queda como resultado el diagnóstico de recto. Esto es recto. Fácil, chicos. Muy fácil. Este que está aquí recto. Este es el de los bonsai. Inmersiones. Sigamos viendo estructuras. Nos encontramos ahora con un órgano que ya no ha sido hueco, sino un órgano compacto o macizo, ¿verdad? ¿Sí? No hay órgano hueco, que tiene múltiples huecos, pero no es un órgano que tiene un hueco grande. Este es un órgano hueco que tiene una cavidad espaciosa en el interior. Aquí son cavidades pequeñas. Sí, es recto. ¿Sí? Es un órgano macizo. En el aparato digestivo, ¿cuáles son los órganos compactos que podemos estudiar? Hígado y páncreas. También la parótida. La parótida también es un órgano macizo, pero no compacto. Bueno, aquí tenemos hígado o páncreas. ¿Hígado será? Probablemente, ¿no? Veamos. Tenemos un órgano compacto, estamos haciendo un paneo con el mejor aumento, que es lo primero que se debe hacer cuando se tiene una placa.
saber qué terreno se pisa, saber en dónde estamos, orientarnos sobre todo, orientarnos. Bueno, entonces tenemos un órgano compacto, ya nos hemos orientado. ¿Sí? Ahí está en mayor aumento. Miren eso, qué bonito, qué hermoso. Es una central. Esa es la suerte de los que no se bañan. Esa es una vena central. Estamos viendo una vena centrolobulillar. ¿Y por qué digo suerte? Porque es una vena donde con facilidad observamos, uno, el endotelio, y dos, la desembocadura de los sinusoides en ella. Son como patitas que se ven con glóbulos rojos. Son las desembocaduras de los sinusoides dentro de la vena central. Es decir, que ese es el centro de un lobulillo hepático. Miren, buscamos hexágonos. ¿Qué dicen? ¿Buscamos hexágonos? Sí. Si tuviéramos un hígado de cerdo, podríamos buscar Sí, hexágonos. no hay hexágono. Pero este hígado no es de chancho. Tal vez no sea humano, tal vez sí, pero es un animal que no tiene suficiente Tejido conectivo. Por eso no vemos los tabiques que forman las paredes del hexágono. Entonces no vamos a ver hexágonos dibujados. Hacia acá afuera, ¿qué deberíamos hallar, chicos? La cápsula de gliso. Tendríamos que encontrar tejido conectivo. ¿Qué tipo? ¿Ah? ¿Denso o fibroso? Veamos si aquí hay una parte gruesita, simpática para presentarles. ¿O no? Veamos el mayor aumento. Nunca veo sino hasta que el final de toda clase. Como que no se ve, ¿no? No. Parece que se hubiera quedado sin parte. Ahí donde se ve esa línea debería haber un tejido conectivo fibroso, es decir, fibras colágenas relativamente gruesas, un tejido grueso con una buena cantidad de fibras colágenas. Y no vemos algo que nos parezca así, o no sé si ustedes sí lo vean. Miren, como que no hubiera, ¿no? Aquí ya nos metimos y no podemos irnos más abajo. Tal vez acá abajo haya, pero ya no nos da la palanca. Bueno, pues no alcanzamos a ver. Sin embargo, chicos, al reconocer, bueno, vamos a ir por partes. No la vimos. Pero luego vamos a regresar para indicar algo. En la cápsula de gliso. Vámonos adentro del hígado, ¿no? Ya vimos una vena central. Vamos a seguir buscando venas centrales. ¿Qué más podemos encontrar dentro del hígado? Triadas. La vena central que estábamos observando, ¿no? Ajá. Por si acaso, todas esas estructuras, esas células de color moradito, Son que hepatocitos. constituyen la mayor parte de lo que estamos viendo, Hepatocito. son los Hepatocitos. hepatocitos, ¿verdad? Por donde quiera que vayamos, vamos a encontrar hepatocitos, ¿verdad? ¿Sí? Pero de vez en cuando hallamos una estructura además de un hepatocito. Por ejemplo, aquí hay otra Una vena, vena. pero es una vena grandota, ¿no? Probablemente se acaba de ser una vena central, es una No. vena que está llevando sangre a la vena central o viceversa, ¿no? Cuando las venas centrales se unen y forman venas de mayor tamaño para llegar a la suprahepática. ¿Sí? Miren, vemos muchas estructuras, ¿no? Entonces, hepatocitos la inmensa mayoría. Si usted reconoce los hepatocitos, si usted reconoce esas células moraditas, tremendo vaso, miren una vena, otra, Otra vena. tributarias probablemente de la porta. Si usted reconoce esos vasos, usted, perdón, esas células llamadas hepatocitos, usted va a saber que está en hígado. Y si a eso le suma pues, la presencia de venas centrales, la presencia de triadas de gliso, estos son los hepatocitos, va a ser todavía más fácil. A ver, regresemos a la vena en donde estábamos. Los hepatocitos alrededor forman trabéculas. Trabéculas, que son las de remas, ¿no? Formadas por cadenas de hepatocitos, dejan entre sí espacios. Los espacios están ocupados por los sinusoides hepáticos. Es ciego el que no vea espacios con glóbulos rojos en el interior. Son los sinusoides. No van a ver
líneas de trabéculas de remas paralelas y rectitas, son totalmente irregulares, al igual que los sinusoides, que son aquellos espacios entre las venas, perdón, entre las trabéculas. Al ponerles, por ejemplo, una plaquita de esta forma, ustedes reconocen que es hígado por la presencia de los hepatocitos. Y reconocen también que es hígado porque hay vasos sanguíneos sinusoidales entre los hepatocitos. Ahí están. Por favor, no se pierdan. Aquí tenemos los hepatocitos formando las trabéculas y estos espacios con epitelio simple plano, ¿ven? ¿Sí? Y con glóbulos rojos en el interior. Aquí hay que tratar. Son sinusoides, ¿no es cierto? Serán los sinusoides hepáticos. Entonces ahí estamos viendo hígado, hepatocitos, o hígado, trabéculas de rema y sinusoides, ¿no? Estamos viendo y podemos reconocerlo por esas circunstancias. Si nosotros observamos, pues, esto, también podemos reconocer por la presencia de trabéculas de rema. Miren, nos quedan todos así, en horario. Por la presencia de trabéculas de rema, igual, y la presencia de una vena central, ¿no? Aquí tenemos hígado, vena central, vena centrolobulillar, aquí también se ven hepatocitos. Por todos lados que vayamos, encontraremos estructuras que nos permitan reconocer, aquí tenemos otra, ¿no? A este órgano y qué parte del órgano estamos observando. Aquí tenemos otra vena central, ¿sí? Aquí tenemos otra vena central con unos pocos glóbulos rojos adentro, endotelio y hepatocitos alrededor. Estructura única y hepatocitos alrededor. Tratemos de localizar una triada de Gleason. ¿Qué les parece? Tratemos de localizar. Miren, aquí tenemos aparentemente una vena que ha sido cortada un par de ocasiones. Ahí hay un conductillo biliar. Aquí hay una vena. Un conductillo biliar. Lo que no vemos es a la arteria, ¿no? Esta vena también está grandota. Sigamos otro. Esta es otra vena central, en forma de lupa. ¿Sí? Hepatocitos alrededor. Vean. Aquí tenemos uno muy bonito. Ojalá podamos encontrar las tres estructuras con mucha claridad. A veces no se puede, a veces nos falta una. Se esconde. Se ve la vena y se ve la arteria. Tenemos un conductillo biliar. El de la derecha del epitelio simple cúbico. Tenemos una vena a la izquierda. ¿Por qué sé que es vena? Luz amplia, endotelio, luz amplia y músculo liso casi pared delgada. ¿Qué me falta? La arteria. Y esa es la que a veces se me está escondiendo, ¿no? Se me está escondiendo. Y ven que no hay. Se escondió. No salió. Este es una triada de Gleason, por supuesto que lo es. Probablemente la arteria sea esa de abajo, pero le falta músculo. Falta músculo para hacerlo. Está muy debilucha. Hacemos otra. Venas centrales, ¿no? Y probablemente cortadas longitudinalmente. Vena central. ¿Sí? Vena central. ¿Se dan cuenta? Son venas centrales. Vemos una triada de Gleason bonita. Aquí hay estructuras biliares también, pero están muy grandotas. Tenemos estructuras aquí que tienen. Igual un conducto biliar. ¿Okay? Igual tenemos una vena, pero otra vez, bueno, esa que estoy abajo podría ser más músculo, ¿no? La vena es la arteria y esta la vena, pero esa arteria tiene una luz irregular, generalmente las arterias tienen una luz redondita y el músculo es
puede ser más grueso. No estoy Aquí también tenemos otra triada de gris, son sin La duda, arteria es pero redonda. tampoco tan Arteria bonita, ¿no? redondas, así, Tenemos con otra. una pared de músculo así. Tenemos una más chévere. La vena es la irregular. La arteria es redondita, como una Ajá. irregular. La vena es la que es irregular así y puede tener sangre adentro y es delgadita la Y es pared. así, medio amorfa. Sí, sí, puede tener Es que me defectos confundieron ya. porque yo pensé que me decían que la luz es redonda. No, La luz es completamente redonda. Lo que más están abundando La son luz es redonda, no, No, disculpe. en la arteria. a veces, pero no siempre. A veces Yo la puede vi ser así como irregular. tipo Es de como cruz. tipo estrellada. A veces estrellada, ajá. Bueno, que se contrae las fibras. Más bien las venas son más redondas. Ajá, luz redonda, pero la forma es irregular. Ajá. Medio amorfa. Bueno, la cuestión es que ni por la luz ni por la sangre ahí se reconoce, no por la pared. tampoco está tan claro. Es un imbécil, por favor. Oye, Martita, me está quemando el micrófono. ¿Intenta ver? Sí, fue. Ductillo biliar, la vena, pero la arteria se sigue escondiendo. Sabe un poco de... Por aquí alrededor no se ve ninguna arteria si pasa una bonita. Solo están los Espérate. No, se ve feo. ¿En serio? No, es que está. Ayúdame yo. otra vena central llena de sinusoides que la acometen, ¿no? Acá hay otra. ¿Sí? En teoría deberíamos hallar en los ángulos, alrededor de las venas centrales, algo espacio corta, pero no siempre ocurre, ¿no? Recuerden que nada es tan exacto. Por aquí. Todo vas. Otro conducto biliar de epitelio alto, pero distinto. Y otra vena. Y las arterias brillan por su ausencia. Tal vez ese de arriba de la izquierda sea, pero le falta mucho. No sé si se dan cuenta. Aquí a la derecha es la vena, sin duda, ¿no? A ver, Si ven en el centro, aquí decimos en el centro está el conducto biliar. Ajá. Y arriba a la izquierda hay también un vaso estrecho, con una luz estrecha, con sangre dentro y con un poquito de músculo. ya. Tampoco está como para arteriolas, ¿no? Las arteriolas generalmente tienen una cantidad de músculo mayor. Ya. O sea, no son estructuras Propias de una tan triada. claras para poder orientarnos a una vena central. Yo a me una decís que no espacio existe corto. una triada de eso. Hemos hallado muchas, pero no tan claritas como hemos querido. Hemos tenido mala suerte. No hemos tenido suerte. Sí. A ver, ¿qué más puede haber por ahí? Venas centrales, pues hay. Escuché la grabación. Avena, Oye, para la grabación aquí también tenemos tres elementos. A la derecha la vena, arriba sería la arteria, que repito tampoco me convence, y abajo como El conducto un poco alto, el conducto biliar. Intra. Todas estas estructuras que estamos viendo son triadas de Grisman.
Estamos viendo, pero estamos viendo solo 2 de los 3 elementos, rodeados de pastocitos, ¿no? Al estar rodeados de pastocitos sabemos que estamos en hígado, y al encontrar 2 de 3 elementos sabemos que estamos, 2 de los 3 elementos conocidos sabemos que estamos en la Triada. Triada de Gleason. Una vena muy bonita. La arteria, eso podría ser. Esto de aquí es el conducto Es el biliar, conducto. aunque también parece arteria. Ese sería una arteria. Y este es el conducto biliar. Sí, decía. Y la vena por acá también grandota. Ya, motherfucker. ¿Cansados de ver venas? Hasta el cansancio de verlo. Desayuno, almuerzo, Ah, ese es el conducto. Ese sí. El de arriba también. Ven, sí, los dos son conductos. No me parece arteria. Esa es la arteria. Eso puede ser Vives. no necesariamente sangre, ¿no? Ah, Miren, esto es sangre. glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Hay una. Y esto de aquí puede ser solo tensión. ¿Qué sabe? Artefacto, digamos. Todas estas son triadas de Gleason. El diagnóstico al ver estas estructuras es hígado triada de Gleason. Aunque no podamos ver todas los 3 elementos que necesitaríamos observar para identificar. Esto no es una triada de Gleason, está muy grandote, ¿no? Pero sí tiene los 3 elementos, ¿no? Arteria, perdón, vena, conductos biliares, y esa arriba debe ser una arteria. Pero no es una triada, sí, es una arteria. Ahí sí vemos una arteria bonita, con epitelio simple, con buen músculo, con sangre en la textura. Tienes tiempo para estudiar Aquí después. tenemos conductos biliares, pero no son pues, los interloculiares. Miren ese epitelio grandote. Ya estamos en conductos más grandes, es decir, son elementos de la triada previa a hacerse triada. ¿Sí? Previo a hacerse triada. Recuerden que yo les decía que en teoría, la primera triada de Gleason sería la del líquido hepático. Ya. En teoría. Así que esta es en realidad la triada. La triada sabemos que se halla